vamos a dar inicio. Bien, vamos a comenzar primero en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a orar. Querido Señor Dios, gracias te doy que Mónica ha podido estar presente esta noche y pido también que a otros podrían unirse a la clase, no muy sin que pase mucho tiempo. Y pido por los méritos de Cristo que nos des tu bendición sobre esta clase para que sea provechoso para todos, tanto para el profesor como para los estudiantes. Y pido que sea claro todo y que eh, se pueda enseñar de tal manera que los estudiantes también tengan una idea de cómo presentar y enseñar esta clase a otros. Pero todo lo pido para sea con tu bendición y tu presencia, porque si fuera nada más por el profesor o los estudiantes, ningún provecho habría porque somos pecadores, pero confiando en los méritos de Cristo, sabemos que vas a acompañarnos y tú sacarás el provecho que tú quieras de esta clase. Y te doy gracias que podemos tener esa confianza por los méritos de Cristo. En su nombre lo pido. Amén. Muy bien. Eh, Parte de siempre revisamos la asignación. Primero, parte de la asignación era compartir la lección anterior que tenía que ver con la historia del hombre rico y Lázaro. Y el punto principal era la suficiencia de las escrituras y era compartir eso con otros. ¿Usted pudo hacerlo, Mónica? Bueno, yo comparto aquí las clases con mi familia y con mi hermanita y, hasta aprenderlas muy bien para compartir a alguien más. Ay, qué bien. ¿Y cómo te fue? Pues la verdad, muy bien, gracias a Dios. Aquí están en proceso mi familia, pero confío en el Señor. Ajá. Muy bien. Ya está Tania. Vamos a esperar a que también su audio se conecte. Hola Tania, ¿cómo está? Bienvenida a la clase. No, Buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes. muchas gracias. Bien, ya comenzamos. Hicimos la oración de inicio y también ya estamos analizando la tarea que habíamos asignado de compartir la lección con otros, la lección sobre la historia del hombre rico y Lázaro. Tania, ¿pudo usted compartir algo de esa lección y su punto principal de que las escrituras son suficientes para todo? Buenas noches, sí, he compartido con algunos amigos y con mi suegra también sobre Muy, ese tema. O sea, cada tema que se va realizando cada semana, como más paro con mi suegra, yo vivo en la casa de mi suegra, comparto más con ella. Está bien, sí. Muy bien, nos alegra mucho. ¿Y cómo le fue al compartir el mensaje? Muy bien, mi corazón cada vez que hablaba del Señor se llenaba de gozo, de alegría, muy contenta. Mi suegra también hay cosas que no entendía y bueno, yo anteriormente tampoco no entendía mucho algunos temas y poco a poco ya he estado captando y he estado sabiendo referente a Muy bien, Jesús. pero me alegro que le fue bien. Muy bien. Segunda parte de la asignación fue esta. Si vamos a imaginar que te toca enseñar la historia de David y Goliat en 1 de Samuel capítulo 17. Y entonces la asignación era hacer un plan para captar la atención de los que escuchan. Recuerden que habíamos estudiado qué es el propósito de la parte de la clase que se llama captar, porque las cuatro partes son captar, contar, considerar y consolidar. Entonces ya vamos a ir analizando cada una de esas partes para que entiendan en qué consista y para que puedan poner en práctica estas técnicas
cuando comparten una historia bíblica con otros. Entonces, ¿quién puede decirnos su idea con respecto a cómo captar la atención de los estudiantes antes de contar la historia de David y Goliat? Mónica, ¿tiene alguna idea? ¿Llegó a la mente de cómo captar la atención de los estudiantes para que pongan atención a esa historia? Ah, sí, yo estaba pensando en, me gusta hacer mucho dinámica y estaba pensando, o sea, que podría ser o sea, acerca de David y Goliat, alguien representa a Goliat y otro a David, ir narrando la historia y haciendo un pequeño teatro para poder atraer la atención y que todos se llenen con la historia y que se centren en eso, en el mensaje. Bueno, lo que usted está describiendo sería la parte de contar la historia. Al contar podría usar un drama para decir y mostrar toda la historia. Pero la asignación es antes de contar la historia, cómo captaría la atención con una ilustración, eh, con una anécdota que les va a hacer pensar en esa historia. ¿Entienden? Yo podría opinar. ¿Cómo? Bueno, quería opinar. Sí, adelante. Yo quería hacer, como yo quería hablar de los jóvenes, porque yo cuando me bauticé y conocí al Señor fue cuando tenía 19 años. Me enseñaron, bueno, no entendía muy bien y quería yo dar el mensaje a los jóvenes realmente lo que me sucedió a mí, parte de mi historia. Lo que yo primero sería, era si hablara de David y Goliat, era primero decir dónde está, en qué versículo está referente a David, y si la persona me responde, se ganaría un dulce, algo así. Ah, ya. Bueno, dulces, si los estudiantes son niños, sí captan muchas veces la atención y les hace luchar para tener la respuesta correcta. Está bien. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo está? Hola. Hola, buenas tardes. Mil disculpas, la verdad que no he podido ingresar a las clases que se han iniciado hace mucho. Yo soy de Bolivia y recién nomás estoy un poco desocupado y ahora no sé cómo puedo hacer para poder estar al tanto, ¿no?, de las clases. ¿En qué parte de Bolivia vive? Yo vivo en Cochabamba. Ah, sí. A propósito, yo vivo en La Paz, entonces somos como paisanos. Bienvenido a la Qué clase. bueno, me alegra eso. Muy bien. Pero Muchísimas gracias. ¿usted ha podido ver las grabaciones de las clases hasta ahora? Sí. La verdad que no he podido Ah, ya. Bueno, entonces por obviamente motivo de tiempo. no ha, no ha hecho la tarea, pero bienvenido a la clase de todas maneras. Me alegro que Ya, muchísimas gracias. esta noche. Bien, ustedes han dado, Mónica y Tania, sus ideas con respecto a captar la atención. Lo que yo hice era la siguiente ejemplo. Eh, Comenzaría la clase diciendo, los que calculan las probabilidades, ¿a quién habrían dado la ventaja para ganar la batalla entre David y Goliat? Las apuestas estarían a favor de cuál de ellos, porque la mayoría van a conocer más o menos la historia de David y Goliat, que habrían escuchado Sí. antes. Entonces, habría puesto esta ilustración de las apuestas y quién tendría la ventaja. Y la gran mayoría obviamente dirían que Goliat. Si alguien va a apostar, apostaría en Goliat, que
era un gigante y David un muchacho. Entonces eso para llamar la atención, de captar la atención. Esa es la idea con respecto a captar, a decir algo de interesante, una ilustración, mencionar algún evento en la historia que se puede comparar, o en los periódicos que se puede comparar con la historia frente a uno, algo en los noticieros, etc. Muy bien. Entonces, eso era el repaso de las asignaciones y tareas de la lección pasada. Ya vamos a avanzar a la clase, a la lección de hoy, que tiene que ver con, es otra lección que tiene que ver con la suficiencia de las escrituras. La historia del hombre rico y Lázaro, si recuerdan, tenía que ver con eso. Ya estamos haciendo otra lección que también quiere reforzar este punto de que las escrituras son suficientes para nuestra relación con Dios y para nuestra saber sobre nuestra relación con Dios y nuestra salvación eterna. Bien, lo que voy a usar para captar la atención para esta clase esta noche es la siguiente anécdota. Un pastor le llega a un grupo de jóvenes y va a preguntarles, ¿cuál prefieren ustedes tener? ¿$1 millón o bolivianos aquí en Bolivia o pesos en alguna otra parte? Pero vamos a usar dólares porque es algo que todo el mundo entiende. ¿Qué prefieren tener, $1 millón o tu Biblia? Bueno, todos los muchachos saben la respuesta y dicen, sin duda, mi Biblia. Saben que eso es lo que el profesor espera. Pero uno de ellos dice, bueno, yo me llevo el dinero. El pastor, un poco decepcionado, dice, ¿por qué, joven? Bueno, el muchacho responde, es que con $1 millón me compro un montón de Biblias. Una para mí y las demás puedo repartir a todo el mundo. Ya el profesor dijo, buena respuesta, señor estudiante. Entonces, eso es para llamar la atención. Es una ilustración sobre la Biblia, la palabra de Dios y su importancia que esperamos que capte la atención de los estudiantes. Bueno, ya vamos a seguir con el contar de la lección del día de hoy y otra vez tiene que ver otra vez con la suficiencia de las escrituras. Entonces vamos a leer estas tres referencias de 1 Corintios 1, 21 al 25, de Romanos 10, 17 y de 2 Timoteo 3, 14 al 17. Si tienen sus Biblias pueden leerlas ahí, pero yo voy a presentar en esta pantalla esas referencias para que todos podamos verlas juntos. Ya pueden ver la parte en azul, dice 21 al 25, eso es 1 Corintios 1, 21 al 25. Bueno, Mario quiere leer esta y las otras dos van a poder tener oportunidad de leer otras referencias. Pero Mario, veo que usted tiene su micrófono habilitado. Si quiere leer la parte en azul, en fondo azul. Mario salió de la línea, parece. Bueno, entonces, Mónica, ¿puede leer, por favor? Mónica, ¿me escucha? Sí, disculpe, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, partes importantes aquí. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Obviamente, la predicación de la misma palabra de Dios. Y otra vez, el tema para esta noche es la suficiencia de las Escrituras. Y aquí muestra que es la predicación de las Escrituras la que Dios usa para salvar a los creyentes. Aunque se considere una locura por los incrédulos, es el medio que Él ha escogido. Y aquí muestra algunas fuentes de conocimiento que Dios no acepta, pero que hoy día muchos también piensan que son buenas bases para el conocimiento de Dios y para ser nuestra guía. Dice, porque los judíos piden señales. Y eso es lo que muchos piden hoy en día. Dios tiene que darme una señal. Interpreten algo que sucede en su vida como una señal. Esto me sucedió, Dios me está diciendo tal y tal cosa. Pero este texto rechaza esa idea. Dios quiere usar su palabra y la predicación de ella para que conozcamos su voluntad y sobre todo cómo es que Él ha salvado al mundo de sus pecados, incluyéndonos a nosotros. Y aquí repite otra vez, eso es lo que ellos hacen. Tienen señales, los griegos buscan sabiduría de otras fuentes, obviamente, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Obviamente, lo que la palabra de Dios dice con respecto a Jesús. Bien, hasta ahí esa primera referencia de que es parte del contar, o sea, parte de los textos del estudio que tenemos esta noche. La próxima va a ser Romanos 10, 17. Tania, ¿puede leernos esto? Es breve. Vamos a ver, solo esta parte, versículo 17. Tania, ¿puede? Hay que habilitar su micrófono. Sí. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Y noten que aquí no dice, y la fe también es por sueños, es por nuevas revelaciones. La fe es por lo que dicen los psicólogos o los filósofos. Es por la palabra de Dios. Otra vez, el punto es, la palabra de Dios es todo suficiente para nuestra salvación, nuestra relación con Dios y para saber todo lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y hay otro más. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Esta parte. Ahora, Mario, veo que se salió por un momento. Veo que está otra vez. ¿Quiere leer esta parte? Hola. Sí, adelante, Mario. Va a disculpar, está un poco mal la señal por acá, así que por eso cada rato me salgo. Ya, está bien, no hay problema. Ya. ¿Qué me dijo que versículo es? 2 de Timoteo 3, 14 al 17, pero está en la pantalla, si quiere leerlo ahí mismo en su pantalla, la parte con fondo azul. ¿Ya todo lo que está con fondo azul? Sí. Ya. Pero perdiste tú en los que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que en Cristo Jesús. Todas las escrituras están inspiradas por Dios
el útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, la parte interesante es aquí, otra vez, las escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No dice has sabido la filosofía, has sabido la psicología, has sabido de visiones y sueños. No. Pablo está hablando a Timoteo y dice que has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación. Otra vez, las escrituras son suficientes para conocer y creer que nuestra salvación es todo por Jesús. Y eso es lo que dice esta parte, por la fe que es en Cristo Jesús. Y otra vez aquí habla del propósito de las escrituras. Muchos dicen que la interpretación de la Biblia es algo que uno mismo puede hacer, pero toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si algo que no entendemos, no debemos tratar de interpretar nosotros mismos según lo que nos parezca. No, Dios quiere que busquemos en la misma escritura para encontrar, para entender mejor lo que algún texto nos esté diciendo y no tratar de hacer un juicio propio al respecto. Otra vez, el punto es, las escrituras son suficientes, no necesitamos más para conocer nuestra salvación y la voluntad de Dios para nosotros. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es el contar de esta clase? Ya vamos a volver al PowerPoint. Entonces ya vamos a seguir con el considerar, que va a ser como un repaso breve a los textos bíblicos que acabamos de leer. Entonces, la primera parte es, termine esta frase según lo que la gente dice. No es necesariamente su propia opinión, sino lo que quizás hayan escuchado otros decir. Si dicen, yo solo creería en Dios sí que. Termine esa frase según lo que otros que han escuchado otros decir. Yo solo creería en Dios sí, y voy a dar un ejemplo. Yo solo creería en Dios si hiciera tal y tal milagro. ¿Sí? Por señales. Adelante. Por señales. Ok. Dijo por señales la gente. Muy bien, si me mande una señal, ahí voy a creer en Dios. Muy bien, ya tiene la idea. ¿Qué más? ¿Qué otras respuestas han escuchado a las personas hacer? Yo solo creería en Dios, sí. ¿Sabiduría? Si me dé sabiduría, bueno, ok, si me indica directamente algún conocimiento que yo necesito tener. ¿Qué otra cosa? Yo solo creería en Dios, sí. ¿Alguien más tiene una idea? Pues yo creería en Dios si lo pudiera ver o pudiera hablar con él. Ok, sí. Frente como... Sí, muchos quieren evidencia, quieren poder ver como Tomás. Él no iba a creer hasta verlo y tocarlo. Sí, muchos piensan así. Y eso también en la lección de la semana pasada, el hombre rico pensaba así. Si Lázaro se levantara de entre los muertos, ahí sus hermanos creerían en Dios y darían más atención a su palabra. Pero, ¿qué fue? ¿Alguien recuerda cuál fue la respuesta de Abraham al hombre rico cuando él hizo esa solicitud? Creo que le dijo que si ni aun viendo a un resucitado creerían. No creería si no cree que...
Si Si no, no creyeran en Jeremías y ok, en ay, la ley de los profetas, muy bien, o sea, los las leyes, ajá, escrituras, si correcto. no va a creer las escrituras, tampoco creería aun Aún así estando muerto. si alguien se levantara así de entre los muertos. O sea, el punto era que la Biblia es lo que Dios usa para dar la fe, no estas otras señales o milagros o cosas así. Eh, Quizás alguien diga también, yo voy a creer en Él si me sana de esta enfermedad o si sana este ser querido mío, mi hijo, mi esposa o mi familiar, mi hermano o algo así, que esté enfermo. Donde si le sana, ahí voy a creer en Él. Otros piden evidencia científica para comprobar que Dios realmente existe, cosas así. Muchas personas usan, pero el punto de esta lección es no. eh, en cuanto a nosotros, no vamos a buscar las respuestas con respecto a Dios y su palabra o su voluntad hacia nosotros en estas otras fuentes, sino solamente en la Biblia. Bueno, hay otro todavía bajo considerar. ¿Qué opina usted de la frase siguiente? La Biblia es lo único que necesitamos. ¿Qué piensan de eso? ¿Es verdadero o no? Pero ¿No? Okay. ¿Hay un no? ¿Quién más quiere opinar? Pues la persona que dijo no, creo que era usted, Tania. Entonces, si la Biblia no es lo único que necesitamos, ¿qué más no, necesitamos? dije que es verdadero, que es cierto. No dije que no. Ah, ya. Sí, ¿A usted dice que sí? Ok. ¿Por qué dice que sí? No, sí. no necesitamos No, comida. no me escuchó bien. Dije que sí, sí es verdadero, dije. Ah, ya. Bueno, ya estoy dando una pregunta de seguimiento. Está bien. No necesitamos comida y ropa. Porque muchos van a decir así. ¿No son esas necesidades absolutas para nuestra vida? Pues esto se asemeja a la reflexión que vimos, ¿no? El $1.000.000 o la Biblia, como lo hizo el chico, no, prefiero el millón para compartir, porque verdaderamente solo de la Biblia necesitamos la Biblia, trabajo de Dios y de muchas cosas, o Ah, pero sea, usted ya está la Biblia. agregando. Esta frase dice, la Biblia es lo único que necesitamos. Ya usted ha agregado otras cosas. Pero usted dijo que está de acuerdo, que es lo único que necesitamos. No estoy diciendo que está equivocado, solo quiero que piensen, que analicen bien sus respuestas. Yo dije que sí, la Biblia era lo único que necesitamos, lo secundario, el vestir, el trabajo, es parte de cada día que nosotros tenemos que hacer, pero lo principal es la palabra del Señor. O sea, estamos hablando entonces de lo absolutamente necesario y otras cosas que sí son muy útiles y también en cierto sentido necesarios, pero no al nivel de la Biblia, la palabra de Dios. Porque aun si no pudiéramos comer, si tenemos la Biblia y por la Biblia fe en Cristo, aun si muriéramos de la hambre, al final entraríamos al cielo y estaríamos eternamente en gloria sin más necesidades. Entonces, en ese sentido, sí, la Biblia es lo único que necesitamos, aún por encima de cosas como la comida, la ropa, la casa, techo, etc. Otras cosas más son muy útiles, libros, planes, templos, eh, todos son herramientas, pero sujetas a la Biblia. Muy bien, bien pensado. Ya vamos a ir a la próxima sección.
de consolidar. Y recuerden que hay 4 preguntas que siempre hacemos bajo la sección consolidar. ¿Quién recuerda las 4? Ya ven frente a ustedes uno de qué se trata la lección, pero ¿cuáles son las otras 3? Preguntas que hacemos bajo la sección de consolidar. La segunda era, ¿qué me hace sentir? Eh, ¿Recuerden? ¿Qué me hace sentir? no me acuerdo si ¿Qué nos hace sentir tristes? Ok, eso. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué estamos buscando en esa parte? ¿Cómo me muestra esta historia o esta lección mi pecado, verdad? Y el pecado, reconocer que hemos pecado, ser enfrentados por un texto bíblico con nuestro pecado, eso nos pone tristes porque nuestro deseo es no pecar, es servir a Cristo, es obedecer su voluntad en gratitud a Él. Por eso, cuando nos damos cuenta de que no hemos sido perfectos y cuando el texto que estamos leyendo o las referencias que hemos leído nos muestran nuestro pecado, eso nos pone tristes. Por eso, esa es la situación, la segunda pregunta. La tercera pregunta, sí, la tercera pregunta en esta sección. Si la anterior es ¿qué me hace sentir triste? La tercera pregunta sería ¿qué me hace sentir? era que me hace sentir feliz, ¿verdad? Sí. Y ahí estamos buscando qué solución de mi problema de pecado me dan los versículos de esta lección. Y la última pregunta que hacemos en esta sección es, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Bueno, vamos a tratar de contestar esas 4 preguntas en cuanto a esta lección que está frente a nosotros esta noche. Entonces, ¿de qué se trata en sentido básico la lección? Esas 3 referencias bíblicas que leímos juntos. ¿Cuál es el punto principal? Todos tienen que ver con la Biblia, ¿verdad? ¿Qué, Sí. ¿De qué se tratan todos en sentido general? La suficiencia de las escrituras, porque todos los versículos que vimos de la escritura del Señor, que es fundamental y lo suficiente Para nuestra relación con Dios, para saber su voluntad para nosotros y sobre todo para nuestra salvación. Muy bien, ese es el punto principal de la lección. Bien, ahora, segunda pregunta, ¿qué me hace sentir triste? O sea, ¿cómo me muestra esta historia o esta lección mi pecado? Si la lección tiene que ver con la suficiencia de las escrituras, ¿cómo es que veo como en un espejo mi pecado al leer esos versículos? muchas veces no creer en la palabra del Señor, sino en las adversidades. Creo que es una gran equivocación. Sino en las adversidades. No entendí esa palabra. Por ejemplo, al pasa algún problema y uno más se trata, o sea, se deja llevar por la preocupación antes de refugiarse en el Señor y estar confiados que todo tiene un propósito en Él. Ah, muy bien. Entonces, confía más en la experiencia, que a veces es problema, que nos da problemas, que en lo que la palabra de Dios dice, que Él nos ama, que va a dirigir y encaminar todo para el bien. Muy bien. Sí, eso podría ser un pecado nuestro, que esta lección nos puede mostrar, pero más esta lección nos ha mostrado el error de buscar la voluntad de Dios en otras fuentes.
Hay algo de eso que nos muestra nuestro pecado y también condenó a los que buscaban en otras fuentes fuera de la palabra de Dios o personas que enseñan mal la palabra de Dios o los textos de la palabra de Dios sacándolos fuera de su contexto. ¿Hay algún pecado nuestro que podemos ver al ver eso lo que ha enseñado esos textos? Por ejemplo, voy a hacerlo como pregunta. ¿Hemos siempre comparado lo que las iglesias o los predicadores nos han enseñado con la Biblia? Por ejemplo, cuando enseñan que el hombre tiene que obedecer la ley de Dios para ser salvo y no enseñan que Cristo es el que obedeció la ley por nosotros como nuestro sustituto. Hemos a veces creído lo que los líderes de la iglesia han dicho en lugar de buscar y ver lo que la palabra de Dios ha dicho. ¿Eso nos ha pasado? En sus Sí, iglesias. a mí Adelante. me ha pasado eso. Yo, por ejemplo, cuando hablaban de un tema, siempre leían del versículo, todo eso, pero no entendía muy bien. Y entonces a veces más me llevaba por lo que ellos decían en resumen, lo que leía, o sea, la Biblia leía, pero no tenía entendimiento. Más yo me dejé llevar, pero ahora es muy diferente porque estoy aprendiendo un poco más y ya entiendo, ya oro al Señor para que me dé más entendimiento y entiendo ya muy bien. Prácticamente es como con mis ojos hubiera, digamos, hubiera tenido algo y ya me lo saqué, como una araña, algo así. Pero muy bien, pero usted ha indicado que antes a veces sí eso pasaba y es así esos textos nos ayudan a ver esas fallas y pecados que hemos tenido. Por ejemplo, yo he escuchado de parte de ustedes mucho, yo he entregado mi vida a Cristo. Yo he aceptado a Cristo como mi Salvador en tal momento, en tal fecha. Y seguro que eso es lo que sus líderes religiosos les han enseñado. Pero es así que somos nosotros los que hemos tomado la iniciativa para aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que hemos Pues no, aprendido? Adelante. que Hemos, no fuimos nosotros, porque jamás fue por nosotros, la invitación nos las hizo Cristo. Sí, y hasta Él obró la fe en nosotros, no fue decisión nuestra, pero en muchas iglesias están enseñando eso, que usted tiene que decidir entregar su vida a Cristo. Depende de usted. Pero entonces, ¿quién va a gloriarse? ¿Quién va a tener de qué gloriarse? Todos nosotros que creemos, vamos a decir, yo lo hice. Yo decidí creer. Yo soy responsable por la fe que tengo en Cristo. Yo entregué mi vida a Cristo. Todo eso es con un gran yo-yo. Yo hice, yo decidí. Y eso es gloriarse. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Pero es muy posible que, por lo menos en el pasado, hemos escuchado a nuestros líderes decir y enseñar tal cosa y hemos creído y adoptado esa forma de hablar sin ver si la escritura realmente lo enseña de esa manera. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere presentar algún pecado que estos textos les ha ayudado a reconocer? Bueno, la próxima parte ya es buena noticia que me hace sentir feliz al leer esos tres textos. ¿Qué solución de mi problema de pecado me dan los versículos de esta lección? Y les voy a ayudar. La solución se encuentra en la última lección, el último texto que leímos de 2 Timoteo 3:15.
¿Hay algo en ese versículo que nos dan una solución de nuestro problema de pecado? ¿Alguien puede ver? En 2 En Timoteo la 3. salvación Ajá. Y viene esa salvación por el conocimiento de por las la fe en eh, Cristo Jesús. escrituras, ¿verdad? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, sí, nos preocupa el hecho de que hemos a veces aceptado y basado nuestras creencias en otras fuentes, en cosas que otros han dicho, aunque sean líderes de la iglesia, que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y ya reconocemos, uy, eso es grave, ese pecado he cometido. Ya en este texto podemos encontrar una solución, que las escrituras nos hablan de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, aunque sí hemos pecado todos al no usar las escrituras correctamente, Cristo ha hecho dos cosas para que podamos tener la salvación. ¿Cuáles son? Y eso es un repaso otra vez de lo principal. ¿Cuáles son las dos cosas que que la escritura nos muestra que Jesús hizo para nuestra salvación? Fue nuestro sustituto y murió por nosotros en la cruz. Muy bien. En la primera parte fue nuestro sustituto. ¿De qué manera? ¿En qué cosa? Para nuestra salvación, Sí, pero haciendo qué cosa fue nuestro sustituto para que pudiéramos tener la salvación. ¿Qué fue la exigencia de Dios? Su exigencia era que le Obediencia. obedezcamos perfectamente. Sí, A la obediencia. sí. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tuvo que hacer? Pues de que nosotros no hemos obedecido perfectamente. ¿Qué tuvo que hacer Él para que... Él obedeció por nosotros. Eso. Él, puesto que Obediencia. nosotros no hemos obedecido en su vida, en los 33 años de su vida, Cristo tuvo que obedecer toda la ley de Dios, todos sus mandamientos y requisitos perfectamente por nosotros como nuestro sustituto. O sea, no es suficiente solo decir sustituto. ¿En qué fue nuestro sustituto? Fue el sustituto al obedecer toda la ley perfectamente por nosotros. Y su obediencia ya es acreditada a nosotros al creer en Él por obra del Espíritu Santo, no por nuestra propia decisión. Muy bien. Y en la cruz, como ya fue dicho, Él pagó el castigo que nosotros hemos merecido por nuestros muchos pecados. Eso es una muy buena noticia. Eso sí nos hace sentir felices, ¿verdad? Que aunque merecemos el infierno, Cristo ha hecho todo lo necesario para que no fuéramos al infierno, para que pudiéramos recibir todo el favor perfecto y Él eterno y infinito de Dios. Adelante. ¿Sí, Mónica? Lo siento, dejé prendido el micrófono y estaba leyendo y copiando las Ah, preguntas. ya. Ok, está bien. Bien, hay una pregunta más en esta parte. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué piensan? Antes de creer lo que nuestros líderes espirituales o líderes de la iglesia nos enseñan, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que creemos en su palabra antes que en, como el tema principal es la suficiencia de las escrituras, debemos saber que lo suficiente son las escrituras de Dios y lo que ahí está escrito, más no cosas que no tienen nada que ver con ello. Ok, y
para saber si lo que nos están diciendo es correcto, vamos a comparar toda enseñanza que escuchamos con lo que la Biblia En dice. la Biblia. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a hacer eso, no tragar por entero, no aceptar automático todo lo que los líderes espirituales nos dicen, sino que comparemos todo primero con lo que dice la Biblia. Y eso les animo a hacer también con lo que yo estoy enseñando aquí en estas clases. No lo acepten así porque el profesor Felipe lo ha dicho y él es un teólogo, sino voy a comparar, voy a revisar todo versículo que él dice para ver si realmente eso está enseñando. Entonces también otro punto es que las escrituras son suficientes para nuestra salvación. Entonces, ¿qué podemos pedir a Dios que nos ayude a hacer de acuerdo a ese punto? Que nos dé entendimiento, fortaleza. En cuanto a nuestra salvación, bueno, desde entendimiento, pero algo aún más importante que el entendimiento. Eso sí es importante, pero hay algo aún más importante que el entendimiento, que nos ayude a confiar, ¿verdad? En lo que la Biblia dice con respecto a nuestra salvación. Porque con el solo conocimiento, sin la confianza, el conocer no salva a nadie. Es la fe en Cristo y lo que la Biblia dice sobre la salvación que Dios nos da, que nos pone en una buena relación con Él y es algo que necesitamos para recibir la salvación que Él ya logró por nosotros. Y otra cosa siempre bueno para pedir con respecto a lo que hemos aprendido es que Dios nos ayude a comunicar esas verdades a quienes. A las personas. Sí, a todos los que, que conocemos, nuestros familiares, si hay amigos. Ustedes han Amigos, indicado familiares. familiares, sí, en toda oportunidad posible, no forzando. Si alguien dice, no, no quiero eso, entonces no vamos a forzar, pero podemos invitar. He Sí, aprendido tal y tal cosa en la Biblia. Quisiera comunicarlo, quisiera mostrarles lo que he aprendido. Eso es también algo amén. pedir que Dios nos ayude a hacer, a aprender esta historia. Muy bien, entonces la última parte de esta clase vamos a profundizar otra parte, otra de las 6, la palabra que comienza con 6, esta es la de contar. Entonces ya hemos visto algo de captar y algo de consolidar, las 4 preguntas bajo consolidar. Esta vez vamos a profundizar un poco y aprender cómo usar la parte o enseñar la parte que es contar. Entonces, en este paso, cuando estamos enseñando una historia bíblica, queremos hacer seguro que los estudiantes sí saben la historia, que sí han aprendido lo que es la historia. Esto no es profundizar mucho, simplemente es un repaso, es algo que puede ayudarles a ver de qué se trata la historia. Entonces, hay varias formas que podemos usar para lo de contar. Podemos leer la historia directamente de la Biblia. Podemos contar la historia usando nuestras propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. O podemos dialogar la historia. Y con esto queremos decir que tú sigues guiando, pero por medio de preguntas. La clase se involucra en narrar la historia ellos mismos, contestando nuestras preguntas. Bueno, ahora vamos a ver ventajas y desventajas de cada una de esas 3 formas de contar la historia.
Y para hacer eso voy a tratar de mostrar en otra manera esta pantalla para entrar las partes uno por uno. ¿Todos ven la pantalla? Donde dice leer, ventajas de leer y desventajas de leer. ¿Lo ven? Sí, sí lo veo, pero no entiendo bien, está un Bueno, ya poco voy borroso. a mostrar, ya voy a agregar cuáles son las ventajas de solo leer la historia. Y mayormente eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos leído los versículos que son la base de la lección en la misma clase. Y hay ventajas de hacerlo de esa manera, pero también desventajas. Vamos a ver las ventajas primero. Ahí no se pierde ningún detalle, porque al leerlo va a leer todo el texto. Si solo si cuenta con sus propias palabras, a veces se pierde detalles. No incluye algo que podría ser importante en la historia. Otra ventaja es la Biblia tiene autoridad y muestra que viene de Dios. Si nada más estamos leyendo lo que la Biblia dice, sabemos que todo viene de la Biblia, viene de Dios. A veces si contamos la historia en palabras, nuestras propias palabras, fácil podría ser agregar o cambiar algo que la Biblia realmente está enseñando. En este caso, si es leer, un alumno puede leer, no tiene que ser el profesor. Se puede usar la tecnología, un video o un audio para contar la historia. La gente puede seguir lo que se está leyendo si tiene Biblias, una Biblia digital en su equipo. Y eso es lo que yo he usado. Yo tengo una Biblia digital y lo he mostrado, proyectado y compartido con ustedes de esa manera. O puede ser una hoja con el texto si están enseñando sin un computador o sin el tablet o celular. O pueden ver los versículos en la pantalla y eso es lo que hemos hecho nosotros. Ahora, desventajas de leer la historia para contarlo. No es interactivo y los estudiantes podrían aburrirse y hasta dormirse si solo está siendo leído por otro estudiante o por el profesor. El vocabulario a veces es difícil. Si uno cuenta en sus propias palabras, va a usar vocabulario más sencillo, que va a saber que todo se entiende. Se maneja muchas diferentes versiones de la Biblia. Eso podría ser una desventaja, pero sí, como nosotros hemos hecho, simplemente está todos viendo la misma versión en la pantalla, ya ese problema se resuelve. Otra desventaja puede tomar más tiempo. Si uno cuenta en sus propias palabras, a veces reduce la cantidad de palabras y no toma tanto tiempo. Bueno, ya la próxima forma de contar la historia es la narración. Otra vez vamos a ver ventajas y desventajas de esta forma de contar la historia. Si se hace bien, puede captar muy bien la atención de la gente. Eso sí, está narrando con sus propias palabras. Capta mejor la atención. La cara y los gestos también pueden contar la historia. O sea, si uno está contando la historia en sus propias palabras, especialmente si está presente con los estudiantes, ya los gestos también ayudan para que entiendan la historia. Uno puede usar vocabulario apropiado. Por ejemplo, si está contando la historia con un grupo de niños, obviamente va a tener que usar vocabulario más sencillo. Si cuenta la historia con adultos, puede usar vocabulario más avanzado. Si simplemente lee el texto, no toma en cuenta el nivel de entendimiento de los estudiantes. Hacerlo en sus propias palabras permite más contacto visual. Permite explicaciones breves, o sea, mientras está contando en sus propias palabras, podría
explicar algo que piensa que los estudiantes no entienden completamente. Otra ventaja, Cristo suele enseñar contando historias y parábolas. Entonces es un método que él ha usado. Se puede usar con personas que no leen muy bien. Entonces, si no lee muy bien, esa misma persona puede simplemente contar la historia o el texto en sus propias palabras. Desventajas de narrar la historia usando palabras propias. Se puede olvidar algo importante. Si lee el texto, ya vimos que una ventaja de eso es que obviamente todo se va a leer y nada se va a omitir. Una desventaja de narrar la historia con palabras propias es que pueda olvidar algo importante. También el que está narrando la historia tiene que prepararse bien para hacerlo. Es un poco más difícil contar con palabras propias que leer algo ya escrito. Eso no necesita mucha preparación. Otra desventaja, hay que tener cuidado de no exagerar o cambiar las verdades de la historia. Hay que tener cuidado de no interrumpir la historia mucho, con muchas explicaciones, por ejemplo. Eso podría ser una ventaja, pero también una desventaja si ya los estudiantes pierden el hilo de la historia por las muchas interrupciones. Muy bien, esas son las ventajas y desventajas de narrar la historia con sus propias palabras en la sección de contar. También, finalmente, hay la forma de dialogar para contar la historia. Ventajas, es más interactivo. O sea, un diálogo siempre envuelve dos personas, no es simplemente contar o leyendo o contando en palabras propias. Es hacer preguntas de tal manera que los estudiantes también pueden ayudar a contar la historia al contestar las preguntas. El profe puede ver si entendieron bien la historia cuando hay tal diálogo para contar la historia. Los alumnos mismos se están preparando para compartir la palabra de Dios con otros, o sea, si participan en esta parte de la lección de contar. Y se puede usar con personas que no leen bien también. Sí van a poder contestar las preguntas. Desventajas de usar la forma de dialogar para contar la historia. Si son nuevos, los estudiantes tal vez no saben la historia. Entonces, si les hace preguntas, puede ser que estén perdidos. A veces los que hablan mucho dominan. Eso es a veces un problema. Si hace preguntas, si hay un estudiante muy inteligente, podría dominar la clase y otros estudiantes no tendrían oportunidad de participar. Muy bien. Ya, vamos a salir de ahí y volver a esto. Entonces, si vas a contar la historia de David y Goliat a un grupo de niños, ¿cuál de los tres usos o formas de contar la historia usaría? O sea, otra vez, las tres formas son leer, narrar o dialogar. Otra vez, ahora, el grupo que tiene de estudiantes es un grupo de niños. ¿Cuál de esos tres sería mejor para usar con un grupo de niños? ¿Qué piensan? Yo creo que narrar, porque según vas narrando lo maravilloso que es la historia y los acontecimientos tan grandes que ahora ya no los podemos ver, y a los niños les atrae bastante la atención. ¿Qué otra? Recuerden las ventajas y desventajas. ¿Qué otra ventaja hay para usar la narración, que es contar la historia en sus propias palabras, si los estudiantes son niños?
Yo utilizaría ahí a los mismos niños, digamos, uno que sea David, el otro Goliat, y dar más o menos el resumen. Ya, o sea, hacer un drama para contar la historia. Sí, los niños gustan hacerlo con drama. ¿En cuál de esas tres formas caería eso? De leer, narrar, dialogar. En narrar. Narrar, sí, es correcto. Es dejar de alguna manera que digan la historia, aunque sea en drama, usando sus propias palabras y el profesor ayudándoles también. Yo estoy de acuerdo que narrar, o sea, contar la historia en palabras propias es mejor con los niños, pero sobre todo porque la ventaja que habíamos visto es que puede usar el vocabulario apropiado que los niños van a entender. Si simplemente lee la historia en la Biblia, a veces, a menos que tengan una Biblia que usa vocabulario para los niños, pero no hay muchos de esos. Si usa la Reina Valera 60, por ejemplo, hay mucho en esa versión que los niños, especialmente si son niños pequeños, no van a entender. Entonces, si usa la narración o contar la historia en palabras propias, entonces sí, va a usar vocabulario que los niños van a poder entender. Muy bien. Eso va a ser todo para el día de hoy. Entonces ahí ven lo que va a ser la tarea para la próxima vez. Primero, tratar de compartir lo que han aprendido de esta lección con otros. Puede ser el mismo grupo con el cual o las personas con las cuales han comunicado la historia o la lección, las lecciones anteriores. Segundo, ver el video para la lección 5 y ahí tienen el enlace que también voy a enviarles por el grupo de WhatsApp. Esta vez sí hay también un versículo de memoria y va a ser uno de los que ya usamos como la base para esta lección. Va a ser Romanos 10, 17. Y ya la asignación para la última vez fue hacer un plan para captar la atención de los estudiantes si la lección va a ser sobre David y Goliat de 1 Samuel capítulo 17. Entonces la asignación para la próxima va a ser hacer un plan para contar la historia de David y Goliat y habría que ver si va a usar el leer, el contar o narrar, el narrar usando sus propias palabras o el dialogar para contar la historia. Entonces es hacer un plan para contar esa historia. Entonces, ahí está. Bien. Yo voy a también compartir con ustedes un plan para ayudarle a hacer el proyecto final. Siempre voy recordándoles que el proyecto final es preparar toda una lección usando estas 4 partes: captar, contar, considerar y consolidar con otros, pero usando una historia que ustedes mismos, historia bíblica o texto bíblico, ustedes mismos escojan. Para ayudarles, voy a enviarles un plan básico para hacer ese proyecto final. Pero eso voy a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta que alguien tenga? La próxima reunión va a ser el próximo lunes. No, este dice miércoles.
Eso va a ser... ¿Qué día? Lunes 14. Bien. ¿Alguna pregunta o duda sobre algo? Si no, vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te doy por tu presencia y bendición sobre nuestra clase en esta noche, por los estudiantes que han podido asistir. Pido tu bendición también sobre otros que van a querer ver la grabación de esta lección para su propio beneficio también, y pido que, aunque no haya sido en una participación directa en esta clase, que puedan entender bien lo que hemos enseñado y aprendido aquí y pueda ser útil de alguna manera para ellos también. Para ahora pido, Señor, tu bendición sobre las actividades de estos estudiantes para comunicar lo que han aprendido de esta lección con otros, y que eso también sea un beneficio para ellos, que cada vez sean más preparados para comunicar las verdades de tu palabra con los demás. Pido que les ayudes también a ir preparándose para el proyecto final, y sobre todo que les guardes en la verdadera fe salvadora, la fe que confía que Jesús es el que ha hecho todo para la salvación, que Él es el que ha obedecido tus mandamientos por nosotros como nuestro sustituto, y que Él ha pagado el castigo por nuestros pecados con su muerte en la cruz, con ese gran sacrificio. Guárdanos en esa fe, no en cualquier fe, sino en esta fe, para que aun si alguno de nosotros muriéramos esta noche o algún otro día, tendríamos la seguridad de poder entrar gratuitamente para obtener nuestro puesto en el cielo que Cristo ha preparado para nosotros, y en base a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos guardes en esta fe. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Bueno, que Dios les guarde Amén. y les bendiga Buenas ricamente. noches. Amén. Muy bien, hasta la próxima, Dios mediante. Bendiciones. Sí, bendiciones a usted, Mónica, y a todos, a Mario y a Tania. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta luego.